Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Cuando en el momento del bautismo, Juan le dijo, yo necesito ser bautizado por ti y tú no por mí. Y el Señor dijo, déjalo así, Juan, porque es necesario que se haga toda justicia. Es necesario, decía Juan, que yo mengüe para que tú crezcas. Y es necesario que nosotros menguemos, dejemos nuestros intereses personales muchas veces de un lado, para permitir que la obra y el poder de Dios se manifiesten en nuestras vidas de una manera tremenda y poderosa. Y necesitamos menguar, y menguar quiere decir muchas veces, podemos entenderlo como cambiar, reducir algunas cosas en nuestras vidas que tenemos que reducir para que Cristo pueda manifestarse en testimonio en todas las cosas. Y decía este pensamiento, lo dijo alguien muy conocido, que todos ustedes lo conocen. No puedes pretender que las cosas cambien si siempre actúas de la misma manera. Eso lo dijo alguien muy conocido, una persona muy sabia. No puedes pretender que las cosas cambien si siempre actúas de la misma manera. Eso lo dijo alguien que ustedes conocen, que se llama Albert Einstein. Y después, caminando por aquí por Maturín, dice un pensamiento que dice, se benefician más quienes mejor sirven. Son dos cosas. Nosotros todos estamos llamados a un ministerio de servicio. De una manera tenemos que servir y beneficiar y bendecir a otras personas de diferentes maneras. Y en el servir y en el apoyar a todas estas cosas, entonces es que nosotros podemos recibir muchas bendiciones. Hoy quiero hablar, creo que no me va a dar tiempo de hablar todo. Voy a hablar de una, pero vamos a decir las tres. Vamos a hablar de la obediencia, la sujeción y también de la autoridad. Son dos cosas, son tres cosas importantes. Hay gente que obedecen y no se sujetan. Hay gente que se sujetan y no obedecen. Hay gente que tienen autoridad pero no saben ejercer la autoridad. Y eso yo lo decía así más o menos. Y sabe que yo le hablaba y meditando en estas cosas, pensaba y de repente me vino la luz y me dice la autoridad de Goliat. ¿Sabe que muchas personas tienen la autoridad de Goliat? Dice, bueno, ¿qué autoridad tiene Goliat? Bueno, Goliat yo conocía que era un perro que se llamaba, que era Malicia. Pero también el Goliat que conocemos bíblicamente era un Goliat que tenía sometida a la gente. Tenía sometida, suprimido al pueblo de Israel. Lo tenía pisado. Lo humillaba. Lo sometía. Lo atropellaba con sus palabras. No dejaba que nadie avanzara. Él era el más grande. Él era el más poderoso. La palabra que él era la que todo el tiempo valía. Porque él le gritaba al pueblo de Israel, si ustedes tienen alguno que pueda pelear conmigo, que venga y que pelee conmigo. Y si él me vence, entonces nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes van a ser mi servidumbre. Y ellos tenían miedo. Y el pueblo de Israel temblaba. Porque aquel hombre tenía una autoridad aparentemente de fuerza, donde sometía a la gente, donde humillaba a la gente, donde pisoteaba a la gente y nadie podía con él. Y usted sabe, y yo sé que nos hemos encontrado personas de esas clases muchas veces en nuestras vidas. Las hemos conocido en nuestros caminos. Alguien que aparentan más poderoso que yo. Y yo le contaba a los hermanos hace tiempo, gracias varón, Dios te bendiga.
¿Sabe lo que pasa con cualquiera que le dé un vaso de agua fría a uno de estos mis pequeños? Por ser uno de mis pequeños, no quedará sin recompensa. Dios te dé tu recompensa grande y poderosa y multiplicada. Me va a aparecer un montón de vasos de agua fría aquí entonces. Y esto yo lo he compartido algunas veces con nosotros, con ustedes. Era del muchacho aquel que le decían cara de diablo, porque era muy malo, era muy tremendo. Mucho más alto que yo, que todos nosotros, no nos dejaba jugar. Cuando nosotros salíamos a jugar, él venía y nos sometía, nos echaba a perder el juego. Alguien me dijo a mí, él es mucho más alto. Yo tendría como 11 años. Me dijo, cara de diablo es puro asadura. Ese tamaño, esa gordura que tiene es puro bofe. Enfréntalo para que tú veas. Y total, que como yo era el más pequeño de la partida, me atreví a enfrentarlo. Efectivamente, en lo que cara de diablo vio que yo me encolericé y me le fui encima, el muchacho echó a correr. Lo perseguí por la calle. Me acuerdo que la agarré por el cuello de la camisa y le di un solo puño por la cara que le dejé la cara roja y corrimos los dos. Yo persiguiendo él más adelante y yo más atrás. Después nos hicimos grandes amigos. Pero el asunto está que Goliat era un hombre precisamente así. Sometía a la gente. ¿Cuántas cosas no te están sometiendo en tu vida que te están aplastando y te están humillando por miedo? Pero pasó otra cosa, pero esto no es, esto es para solamente darle la introducción. Pasó otra cosa, que apareció David, un hombre con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Una persona con autoridad y con fe y confianza en quien él había creído. Porque la autoridad que tenía David no era la autoridad que le habían dado, la misma que le habían dado a Goliat, quien se le había dado el rey de los filisteos. Y los filisteos confiaban en él. Pero David había recibido autoridad y poder de Dios para poder salir adelante. Y entonces cuando ellos se enfrentaron, para resumir la historia, ustedes saben que Goliat dijo, ¿acaso yo soy perro para que venga un muchacho con palos y piedras? Mándame lo que yo voy a dar tu carne a comer a las aves del cielo. Y David le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová y te venceré. Entonces esa es la autoridad que nosotros necesitamos, la autoridad que viene de parte de Dios, no de parte de Goliat ni de los filisteos. Y entonces, ¿cuántas cosas nos someten a nosotros? Entonces, la autoridad, hay autoridad abusiva, pero hay autoridad que viene de parte de Dios, que no viene de parte de los hombres, que es Dios el quien pone, quien quita y quien pone todas esas cosas. También, hermano, en relación a la obediencia y a la sujeción, hay personas que obedecen, pero no se sujetan. En otras palabras, en palabras coloquiales, en palabras populares, la Biblia dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. La Biblia no dice eso, eso es mentira, hermano, eso son cosas mías. Se quedaron callados, se quedaron callados. Eso no lo dice la Biblia, por si acaso hay un nuevo, dice, oye, el pastor dijo, yo sé. Me vayan a meter a mí en un paquete. ¿Saben que popularmente dicen que cuando el ratón no está, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta? Esa es la obediencia, ¿verdad? Sin la sujeción. Cuando hay obediencia es porque cuando el amo del ojo está, el ojo del amo está mirando,
Te estoy mirando, Luis Serena, a ver cómo te comportas mientras yo estoy por ahí. Areli, yo te estoy mirando. Belman, estás bajo mi ojo. Pero lo que sale de la puerta para allá, yo no sé quién es la gente. O sea, no se sujetan a la palabra, no se sujetan a un mandamiento, obedecen mientras el ojo está ahí. Y hay personas que sujetan, dicen, no, yo me sujeto a la palabra de Dios, mas no puedo obedecer a los pastores. Están en desobediencia con los pastores, pero dicen que se sujetan a la palabra de Dios. Tanto la sujeción como la obediencia tienen que ir juntas, hermanos. Porque estamos todos, ¿verdad?, sometidos a una. Yo tengo que obedecer a Dios, estando en presencia de ustedes, pero estando en ausencia también, y estando en lugares donde nadie me conoce. Tengo que estar sujeto a la palabra de Dios y en obediencia al Señor, y en obediencia y en respeto a la familia de Dios. Y en respeto, yo tengo que regirme por los mandamientos y las normas que el Señor establece en su palabra para tener una vida en santidad. Y esas son cosas que nosotros debemos de tener siempre en cuenta para poder hacer todas las cosas. Bueno, mis hermanos, yo quiero que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 26. Libro de Levítico, capítulo 26. Aquí está. Gloria a Dios. Si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le estoy pidiendo a Rafael a ver si la semana que viene ponemos aquí traigo la otra computadora para ver si ponemos los versículos y todo eso en pantalla, a ver cómo lo vamos a cuadrar con el video bien. Bueno, mis hermanos, dice la palabra del Señor así: no haréis, del verso 1 en adelante, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis. Ya va, que esta luz no me ayuda. O no sé si son los ojos que no me ayudan. Ok. Ni os levantaréis, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. ¿Para qué? O sea, no veo. ¿Quién tiene buenos ojos? Ven, hermano Nelson, ayúdame aquí. ¿Ah? ¿Qué bombillo? Ah, bueno, ok. A lo mejor no son esos bombillos, a lo mejor son estos bombillos lo que me... Ok, está bien, gracias, ahora sí. Piedra pintada, ¿para qué? Para que inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y ¿qué? Reverencia en mi santuario, yo Jehová. Dice aquí: si anduvieres en mis y guardareis mis y los pusieres por, yo daré y en su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Ok. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y ok. Ellos dicen y hablan de un beneficio. El Señor les está diciendo que la obediencia trae un beneficio y una bendición. Oiga bien, cuando nosotros cerramos nuestro corazón a la obediencia, cerramos nuestra mente también. Porque
Yo he aprendido que Dios no puede tratar con un corazón ni con una mente cerrada. No puede haber revelación para las personas que murmuran. No puede haber revelación. No puede haber revelación para las personas que son desobedientes a la palabra ni a los mandamientos del Señor. Y esto lo voy a decir no por mí, sino por todos. No puede haber revelación ni bendición para las personas que se rebelan contra el ministro de la iglesia, contra los pastores. Todo es un proceso, mis hermanos, en la vida. ¿Qué? ¿Me cambiaste los lentes? Gloria a Cristo, gracias, hermano. Déjame ver si con estos veo mejor. Gloria a Cristo. Bueno, mis hermanos, entonces hay un proceso en la vida de cada persona en la que nosotros podamos tener y diferenciar. Nosotros vamos a poder entender de que la obediencia trae sobre mi vida una consecuencia, pero la obediencia y la sujeción a la palabra. Porque yo tengo que sujetarme a la palabra y tengo que obedecer. Dice, hijitos, obedeced a vuestros padres. Hijitos, obedeced a vuestros pastores. Por algo lo dice la palabra. Pero la palabra yo tengo que tenerla también sembrada en mi corazón. Yo nada hago con saber la palabra de memoria si no la pongo en práctica y no la pongo por obra en mi vida. Por lo tanto, ¿verdad? Yo quiero recibir todas las bendiciones del Señor. Y para poder recibir las bendiciones del Señor, tengo que sujetarme a la palabra, estar en obediencia, tener una mente abierta para poder recibir las cosas de Dios. Oiga bien, hay una diferencia entre heredero y sucesor. Nosotros, dice, somos herederos, coherederos con Cristo, de la gracia de Dios, de esas riquezas que Dios nos da. Pero no es lo mismo un heredero que un sucesor. ¿Qué pasa con los herederos? Usted no vio lo que pasó en Maracaibo. La mujer que asesinaron, la española que asesinaron allá en Maracaibo. El esposo la mandó a matar desde España con un sicariato para cobrar una herencia de un seguro de vida que tenía la mujer. Y entonces, cuando nosotros estamos conscientes de las cosas, por eso decía, el que mejor sirve, por eso me llamó la atención, es el que mejor sirve tiene mejor beneficio, tiene mejores bendiciones. Por eso, el heredero muchas veces no es lo mismo que un sucesor. Yo estoy viendo, ¿verdad?, los sucesores del pastorado de la iglesia de Jesucristo en Maturín. No es porque me voy, sino porque yo no soy eterno sobre esta tierra. Porque no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dejar caminando sobre esta tierra. Yo quisiera caminar 40, 50, 60, 70 años más sirviéndole al Señor en un ministerio, haciendo muchas cosas para la gloria de Dios, pero sabemos que somos finitos porque la palabra de Dios dice que la edad del hombre son 70 y los más robustos 80. El tiempo, o sea, ya muchos dicen tengo un año más, quizás yo podría decir tengo un año menos. Porque el tiempo va pasando y el tiempo se va desarrollando. Y yo no quiero llegar al punto donde pueda decir los años en los cuales yo no tengo contentamiento. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Por eso yo puedo tener toda la seguridad. Déjame ver si veo con estas cosas. Esto veo, sí, bueno, veo más o menos. Gloria a Dios. Por eso yo puedo tener la seguridad de que yo soy coheredero con Cristo, pero también
soy sucesor. ¿Qué pasó, mis hermanos? Oiga bien. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas. Ya le digo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, verso 50. Dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Betania, en un lugar donde él siempre se apartaba al Señor. Pero él llamó a sus discípulos y los llevó en el momento de la ascensión. Los bendijo y les dio instrucciones y después fue separado de ellos y llevado al cielo. Ahora vea esto. Betania era un lugar de bendición. Él los bendijo. Dice la palabra que desde Abraham hasta David hubo 14 generaciones. Desde David hasta la deportación en Babilonia hubo 14 generaciones. Y de la deportación de Babilonia hasta Jesucristo hubo 14 generaciones. Podemos entender y podemos pensar de que Jesucristo dejó una herencia, un legado, una enseñanza a unos sucesores que iban a seguir, digamos, en la generación número 15. Muchas generaciones número 15 hubo. Pero después, ahí terminó la generación número 14. Y pasó a otra generación, donde un grupo de hombres, de 12 hombres, en la cuales fueron instruidos durante 3 años en la palabra, se apegaron a la palabra de Jesucristo, obedecieron la palabra del Señor, fueron sucesores de la palabra que ellos recibieron por heredad, y ellos comenzaron a predicar y a llevar ese mensaje en obediencia, en sujeción y en autoridad en esas cosas, porque ellos pusieron en práctica todas las cosas que el Señor les había enseñado y les había dado. Por eso nosotros podemos saber y podemos escuchar que después que ellos, y pudimos leer en la palabra, que ellos comenzaron ese ministerio a predicar la palabra, la iglesia comenzó a crecer, comenzaron las sanidades, comenzaron los milagros, comenzaron las señales, comenzó, ¿verdad?, aquel poderoso Pentecostés, donde fue derramado el poder del Espíritu Santo, pero no era sobre personas cerradas de corazón, no era sobre personas que murmuraban en contra de los apóstoles, no eran personas que estaban cerradas de mente, que no permitían nada de aquello, porque había 2 fracciones: los fariseos, los que no creían, aquellas personas que estaban asombradas, y aquellos que habían creído en el mandamiento, habían obedecido el mandamiento del Señor, se habían sujetado a la palabra, habían recibido toda aquella bendición. Encima de ellos, cuando les dio autoridad, ¿verdad?, que derramó sobre ellos el Espíritu Santo, les dijo: no se vayan de aquí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Y esa es la autoridad que nosotros tenemos. Esa es la autoridad que nosotros necesitamos. Esa es la autoridad que nosotros podemos llevar a muchas partes. La presencia de nosotros debe ser de bendición para muchas personas. Donde tú vayas, mi hermano, donde yo vaya, donde todos debemos de tener bendición. Donde usted vaya, mi hermano, a hacer una visita, donde alguien que no es cristiano, vaya, y cuando usted salga, déjeles la bendición.
ore por ellos, clame por ellos, no importa la condición de la persona, pero clame en aquel lugar y usted pueda decir que esa familia le pertenece a Cristo, porque comienzan a respetarle, comienza usted a dejar ese legado. Oiga bien, dice que los herederos no son igual que los sucesores, porque a los herederos les gustan las cosas fáciles, les gustan las cosas sin trabajar. Eso pasó con el hijo pródigo. Su padre toda la vida trabajando y él le dijo: Padre, quiero que me des la parte de mi herencia. No tenía experiencia, no sabía de administración, no sabía cómo se gana la plata, no sabía absolutamente nada. ¿Y qué fue lo que hizo con la herencia que recibió? La malbarató, la botó, la gastó en placeres, en mujeres, en vinos, en muchas cosas. Y cuando ya tenía el agua al cuello, fue cuando se acordó de su casa y de todas esas cosas. Y fue que comenzó el proceso de restauración. Por eso se habla que nosotros, hermanos, debemos prepararnos para el ministerio como sucesores de todas las cosas que nosotros estamos recibiendo de parte del Señor. Somos herederos, somos sucesores, hemos recibido. Vea bien. Entonces, cuando hablamos de la sujeción y de la autoridad, ¿cuántos quieren ver a la iglesia crecer? ¿Cuántos quieren ver a la iglesia crecer? Yo les voy a preguntar, ¿cómo vamos a hacer a crecer la iglesia? Unos dicen predicando, otros dicen discipulando. ¿Cómo yo hago? ¿Qué tengo que hacer para crecer la iglesia? Primero, para yo poder hacer crecer la iglesia, tengo que sujetarme y obedecer estas palabras. Lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué más? Tengo que obedecer las autoridades de la iglesia. Tercero, dar testimonio. Cuarto, predicar la palabra. Porque cuando Juan el Bautista le llegaron los fariseos, le dijeron: uno preguntó, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Y tú qué piensas de ti mismo? Le preguntaron a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué piensas de ti mismo? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que dar? Por eso es necesario, mis hermanos, que nosotros nos aboquemos a la obediencia y al respeto en la palabra en todas las cosas. Para Venezuela, oiga bien, en Puerto Ordaz se unieron como 1,200 pastores en una confraternidad de pastores grandísima que jamás se había visto en toda Venezuela. Fueron a unas elecciones y se unieron 700 pastores y fueron a las elecciones. Y un hermano conocido de allá de Puerto Ordaz, Richard Rodríguez, quedó como presidente de la confraternidad de pastores.
y la Asociación de Apóstoles, por decirlo así, no ese es el nombre, no ese es el nombre. Una confraternidad. Nuestro hermano apóstol Medina también se unieron todos los apóstoles y hubo un congreso apostólico tremendo allá en Puerto Ordaz. ¿Qué se dijo en esa? ¿Qué pudimos unir? ¿Y qué podemos saber de Venezuela? Oiga bien, lo que se entiende es que van a venir cosas grandes para Venezuela. Cosas tremendas, grandísimas para Venezuela. Vamos a tener un rebote. Es lo que yo entiendo. ¿Sabe lo que es un rebote? Que llega al fondo y se dispara para arriba. Las iglesias han crecido. Ahorita vienen algunas situaciones, porque le están poniendo la lupa a las iglesias evangélicas. Nosotros vamos a tener que arreglar todas las cosas porque tenemos que pagar ahora impuestos. Y las iglesias que no estén registradas, no sé qué va a pasar con ellas según, tienen que, parar sus actividades o unirse a otras congregaciones que estén registradas. Pero a pesar de todas las cosas, eso no tiene muchas cosas porque yo sé que en los Estados Unidos las iglesias pagan todas impuestos. Eso no es ningún misterio. Pero nosotros, ¿verdad? Vamos a recibir una gran bendición y un gran avivamiento en Venezuela que viene, que se está profetizado desde hace mucho tiempo. Y ahí es donde la iglesia va a comenzar a aprovechar, a hacer todas las cosas. Han crecido las congregaciones, han crecido las emisoras de radio, han crecido las televisoras cristianas. Hemos crecido en muchos aspectos de la palabra durante todo este tiempo que hemos estado nosotros aprovechando porque hubo una apertura para las iglesias evangélicas. Pero viene un momento de bonanza y viene un momento de avivamiento y viene un momento grande, hermano, y nosotros tenemos que aprovechar todas esas cosas. Oiga bien, y esto solamente lo pueden entender las personas de mente abierta, de mente que puedan recibir esas cosas, porque lo que se hablaba y se dice que las personas, que Dios no puede revelar la palabra a una persona que no cree. Si yo no creo, mis hermanos, ¿cómo Dios me va a revelar su palabra? Si yo no creo, ¿cómo Dios se va a manifestar en mi vida? Hermano, si tú tienes, ¿verdad?, una enfermedad y todos los días estás atando al diablo. Debe ser, dijo alguno, que atas al diablo todos los días porque todos los días el diablo se desata. O lo amarras mal, está mal amarrado el diablo y por eso se suelta. O lo amarras bien. Porque no hay forma de nosotros echarle la culpa al diablo. Nosotros somos los que podemos detener la bendición para nuestras vidas. Nosotros somos los que podemos detener la bendición cuando nos metemos en obediencia, hermano. Por eso yo les dije, mis hermanos, con toda seguridad. Me dijeron que hay un terreno. Ok, ahí está el terreno. Yo sé que la iglesia tiene el terreno. Yo sé que la iglesia tiene el terreno, mi hermano. Dígalo, dígalo. Y yo sé que la iglesia tiene su templo ya. Ya el Señor nos dio el templo. Pero no es el que usted está pensando. No es el terreno que usted está pensando. Es el templo, que está proyectado de parte del Señor. Que Daniel ha trabajado en eso. Tenemos un proyecto, tenemos algo, un sueño. Pero sea de la una manera o sea de la otra manera, yo sé que el Señor me la va a dar, porque el Señor me ha dicho que sí me lo va a dar y sí nos los va a dar a nosotros todas esas cosas. Y yo tengo que creer al Señor. Por eso yo soy un sucesor, un multiplicador de esa gloria de Dios. Yo sé que Dios me va a dar a mí esa bendición y ese gozo y esa alegría de poder ver todas esas cosas. Porque nosotros nos enfocamos muchas veces en las cosas que Dios, que creemos que Dios nos da.
Pero Dios tiene que tomar la decisión sobre nosotros. En el trono, en el cielo, en la patria celestial, Dios ha tomado una decisión sobre mi vida. Y yo sé que Dios, porque el llamado que nos ha hecho el Señor ha sido un llamado de bendición, de poder bendecir a muchas personas. Pero para nosotros poder bendecir a muchas personas, primero tenemos que ser bendecidos. Y cuando nosotros somos bendecidos, nosotros podemos bendecir a otras personas. Porque yo no puedo dar, hermano, lo que yo no tengo. Eso es así. Entonces vamos nosotros a creerle al Señor. Para Venezuela viene una gran bendición y un gran avivamiento en las cuales Dios se va a manifestar grandemente. Las cosas que tú estás pidiendo, que yo sé que Dios eso Dios no lo ha olvidado, porque eso está en el trono del Señor. Eso está delante del Señor. Dios no ha olvidado mi oración. Dios no ha olvidado mi oración. Un hombre le dijo a un apóstol, a un pastor, él le dijo: necesito el terreno para terminar de construir mi iglesia. Y el hombre le dijo: yo ni muerto te lo vendo. Él se puso a orar. Oró y clamó, y se olvidó de la oración, porque oye, pasaron 10 años, mi hermano. Le tocaron la puerta de la iglesia. Mire, pastor, que aquí viene un abogado a hablar con usted. Entonces llegó donde estaba el abogado, el apóstol, y le dijo: mira, pastor, yo vengo a entregarle, pues, a ofrecerle aquí en venta el terreno del frente donde está la panadería, porque a mí me dieron potestad de todo. Por lo tanto, o sea, yo tengo potestad de vender y de hacer lo que quiera con eso, porque yo soy el repartidor de la herencia de toda esa gente. Y él no sabía. Y entonces él le dijo: bueno, nosotros estamos interesados, porque alguien le dijo al apóstol: apóstol, su oración fue contestada. Él dijo: ¿cuál oración? Si yo he hecho tantas oraciones delante de Dios, yo no sé cuál me la contestó. Y llegó el hombre y le dijo: lo que pasa que el propietario se murió. Dijo: se murió, pues yo no tengo la culpa. No, pero se murió. No, pero se murió hace como 8 años, se había muerto el hombre. 2 años después que le dijo que ni muerto se lo vendía. El hombre se murió. Le dio un cáncer pernicioso y se murió. Y el apóstol ni pendiente. Y agarraron, y entonces dijo: bueno, vamos a tantos dólares tiene que pagar por el terreno. Ellos reunieron la plata, la reunieron en tiempo récord, una cantidad de dinero, porque es una iglesia muy grande, y reunieron toda la plata y la pagaron. Y él dice: nuestras oraciones no están perdidas. Si yo con fe y con confianza he orado al Señor, puedo decir, cuando Jesucristo fue a la presencia donde estaba Lázaro muerto y dijo: gracias, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que tú me has escuchado, porque tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas mi oración, y yo sé, y por eso yo voy a decir: Lázaro, ven fuera, quita la piedra, y Lázaro, ven fuera. Nuestras oraciones no están olvidadas delante de Dios. Esas oraciones están ahí. Lo que yo tengo que tener es confianza, seguridad de que Dios sí me ha escuchado. Oiga bien, y nosotros estamos clamando por un avivamiento en Venezuela. Estamos aclamando por una bendición para Venezuela, por una gran prosperidad para Venezuela. Esas oraciones están delante de Dios. Ahí yo tengo que tener confianza de que Dios sí escucha mi oración. Y yo no sé cuál oración tú tienes delante de Dios, pero esa oración Dios la ha escuchado y está delante de Él. En su momento Dios te va a dar esa bendición y va a derramar esa gloria tuya, esa gloria de Él sobre tu vida. Por eso yo quiero, ¿qué estás pidiendo, mi hermano? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Estás pidiendo
Un avivamiento. Estás pidiendo por tus hijos, estás pidiendo por tu familia, estás pidiendo por muchas cosas que estás pidiendo. ¿Cuántas cosas yo puedo pedir? Entonces yo puedo pedir y puedo decir, yo sé que esa oración está delante de Dios. Yo sé que tú no te olvidas de mí, porque tú no olvidas. Tú no eres Dios que miente. Tú no eres Dios hombre que mientas, ni hombre que te arrepienta. O sea, Dios está ahí. Y por lo tanto, mis hermanos, oiga bien, termino con esto. Acuérdate de la autoridad de Goliat. Si tú sientes que hay alguien que te pisotea, si tú sientes que hay alguien que te humilla, si tú sientes que hay cosas que pasan en tu vida que tú no tienes fuerza para eso, acuérdate que Goliat hacía eso con el pueblo de Israel. Pero apareció uno con autoridad celestial, con autoridad delegada de Dios. Cuando Goliat le dijo, tú vienes a mí con palos y con piedras como si yo fuera perro, ven para acá que te voy a arrancar la cabeza. David le contestó, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios me ha dicho que yo te arrancaré la cabeza y te la daré a los aves del cielo. Entonces, mi hermano, a pesar de las luchas y las pruebas, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es el Dios en quien tú creíste y en que tú te vas a levantar y te vas a ir a la línea de la batalla y le vas a decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová y te voy a arrancar la cabeza y por lo tanto yo voy a vencer y voy a poder liberar a mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana, mis hermanos, que tú creas. Que tú creas, no es la autoridad que Dios, aparentemente te está perturbando, sino esa autoridad que Dios te ha dado para que tú puedas vencer. ¿Cuántos vencedores podemos decir que tenemos aquí en esta mañana? ¿Cuántos vencedores tenemos aquí? Vamos a estar de pie, hermano. Oiga bien. Yo voy a pedir al ministerio de alabanza que pase, por favor. Yo quiero hacer algo, mis hermanos. Que usted abra su corazón y su mente gloria a Dios. ¿Qué pasó? Bueno, no importa, está bien. ¿Qué hora es? Está bien, estamos a tiempo. Oiga bien, vamos a hacer un momento de adoración. Oiga bien, hermanos, vamos a hacer un momento de adoración. ¿Por qué? Aleluya. Porque muchas veces venimos nosotros con cargas. Porque yo diría, ¿quién no tiene preocupación? Todos tenemos preocupaciones. ¿Quién no tiene? Todos, algo nos preocupa. Siempre algo nos preocupa. Algo nos perturba. Algo nos rompe la comunión de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que creer en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a comenzar un proceso de adoración. Porque yo sé que los cielos se abren y los cielos comienzan
a derramar su bendición y su unción sobre nuestras vidas. De repente, mis hermanos, siento de que yo no siento nada. Y esto no es una cuestión de sentir. Esto es una cuestión de creer, de confiar, de saber con quién tú estás hablando en este momento y saber de quién estás clamando en este momento. Tiene su oído atento a tu vida y te está escuchando y está viendo tu voz y está recibiendo tu tristeza y te va a decir: yo te quiero ayudar. Solamente te digo, alábame, adórame, cree de que yo voy a hacer el milagro en tu vida. Voy a hacer el milagro en las cosas difíciles que ahora estás presentando. Levántate y gózate en mi presencia, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando nosotros recibimos todas esas cosas de Dios. Por eso vamos a adorar. Comience a adorar al Señor en esta mañana. Si usted piensa, si usted no cree, haga un esfuerzo. Haga un esfuerzo y dígale: Señor, quiero creer. Quiero creer, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu comience a adorar al Señor, mi hermano, en esta mañana. Comience a alabar al Señor. Comience a decirle al Señor todas las cosas que hay en tu corazón. No tengas miedo, que Dios va a hacer el milagro, lo está haciendo en el momento. Alábale, alábale, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma. Te alabo, Señor. Te glorifico. Yo sé que tú estás escuchando hoy mi oración. Mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Este es un momento de clamar. Yo sé que hay cosas que a ti te parecen imposibles en este momento, pero el Señor nos dice, nosotros en su palabra en esta mañana: para mí no hay nada imposible. El Señor te dice que para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay nada difícil para el Señor. No es tan solo palabras vacías que uno va a decir. Voy a creer en esta mañana que la manifestación de Dios se va a hacer grande. Y como se decía ayer, hoy es el día, mi hermano, de tu liberación. Oye, créelo, mi hermano, hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de tu restauración. Hoy es el día en que la bendición de Dios va a bajar, porque estás creyendo.
Dios está haciendo las cosas. Hoy es el día. Dilo conmigo. Hoy es el día de mi liberación. Dígalo, hermano, créalo, créalo. Solo estamos tú, mi Señor. Se acaban las palabras. Yo quiero que usted repita conmigo. Levante sus manos. Si usted cree. Si usted no cree, también levante. Porque vamos a actuar por fe. Y diga conmigo: Señor, yo creo que tú lo puedes Que tú lo puedes. todo. Todo. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Porque por fe Porque por fe digo: digo, hoy hoy es el día es el día de mi liberación. de mi liberación. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Te alabo, Jesús. Señor. Te Y alabo, denle un fuerte Señor. aplauso a Cristo en esta mañana. Te amo, mi Ven. Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, Dios. Pueden estar sentados, mis amados hermanos.